Son requisitos que ponen de la solicitud cautelar. En este proceso no hay demanda. Que aquí nos olvidamos del término de demanda. En consecuencia, los requisitos de la solicitud cautelar no van a ser los mismos requisitos que para la demanda. La solicitud cautelar tiene sus propios requisitos. ¿Dónde están esos requisitos? En el artículo 610 del Código Penal. Artículo 610. 610. Requisitos de persona. Vamos a enlazarnos también con el 611. Es de la 610 y 611. Muy bien. Ahora le digo. 610. ¿Qué debe contener esa solicitud cautelar? Requisito de la solicitud. Se requiere la medida de 1. Exponer los efectos de prevención laboral. 2. Señalar la forma de esta. 3. Indicar por el caso de cliente sobre lo que debe de dar la medida del monto de explotación. 4. Ofrecer la cartera. 5. Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente una gracia. Como usted persona natural y le acreditará su información realizando copia realizada en el registro de identidad. Ya está. Vean, los requisitos están en el 610, pero para efectos prácticos nosotros vamos a alterar el orden de los requisitos, ¿correcto? Entonces, no empezamos con el requisito 1, sino con los requisitos 2 y 3 del 610. Primero entonces, los incisos 2 y 3. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que colocar primero el 610, incisos 2 y 3, y después el inciso 1? Porque cuando usted elabora una solicitud cautelar, lo primero que tiene que hacer es el petitor, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver, ¿cómo elaboran ustedes un escrito? ¿Qué le ponemos primero arriba? ¿Qué le ponemos en derecha? Acá, en la parte superior derecha. Le ponemos cuaderno, cautelar. Porque vean, un expediente puede tener varios cuadernos, ¿no? Principal, cautelar, cuaderno de sesiones. Entonces, cada vez que yo presento un escrito número 5, tengo que indicar de qué cuaderno es. Principal, cuaderno de sesiones, cuaderno cautelar, porque si no lo ponen mal, ¿cierto? Entonces, ustedes siempre tienen que indicar cuaderno. ¿A dónde va? Cuaderno cautelar. ¿Cómo poner? Yo le pongo acá expediente y especialista legal, y yo coloco acá estos dos datos, significa que ya hay un proceso legal. ¿Correcto? Si yo le pongo expediente, ninguno del 2012, especialista legal significa que ya hay un proceso principal iniciado. Y que este es su cuaderno cautelar. En cambio, cuando yo no le coloco nada, no hay expediente, no hay especialista legal, esta es una medida cautelar fuera de proceso, ¿no es cierto? Todavía no hay expediente, no hay especialista, yo he iniciado el proceso cautelar, todavía no he iniciado el proceso principal. ¿Eso es factible? ¿Eso es factible, Diana, iniciar primero el proceso cautelar, Diana? Pues va a tener mucha más efectividad. Correcto, entonces vean, solamente con esto, si ustedes se colocan aquí, ¿cierto? Es una práctica que vamos a hacer después de la redacción, y si ustedes me dicen expediente especialista, yo estoy asumiendo que esta es una medida cautelar dentro del proceso. No todavía, si me dicen, aquí escrito número 1,
subiría solicitud de medida cautelar. Ya. Usted lo le dijo, ¿no? Señor juez. Si yo me pongo acá, señor juez, del quinto juzgado civil de Lima, con mucha mayor razón, ¿no es cierto? Si usted me dice número de juzgado, número de expediente, nombre del especialista, esta medida cautelar es dentro del proceso. Si usted va a elaborar una medida cautelar fuera del proceso, todavía no hay número de juzgado. ¿Sí? ¿O no? No hay. Solicitud cautelar fuera del proceso. Todavía no sé a qué juzgado va a caer, ¿no es cierto? Señor juez civil de Lima, simplemente si fuera solicitud de medida cautelar fuera del proceso. ¿Correcto? ¿Estamos siguiendo? ¿Algunos de ustedes tienen algunas dudas aquí? ¿Todos bien? Luego, ¿qué ponemos aquí? Datos de quien solicita, ¿no es cierto? ¿Quién solicita? Juana Flores, ¿no es cierto? Identificada con su DNI, número, domicilio real, domicilio procesal. Ya los datos que ustedes conocen, ¿no es cierto? 50 personas jurídicas. El nombre de la persona jurídica por delante, ¿no es cierto? Claro. La empresa Credicor, S.A. ONRU, debidamente representada como Juana Flores Flores, con DNI, con domicilio real de la empresa y domicilio procesal de la empresa. Ahora veamos, si esta es una medida cautelar dentro de un proceso, aquí yo tengo que colocar, vean, en los pedidos todos, ¿cierto? Javier, ¿sí? Sobre obligación de dar suma de dinero a ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una medida cautelar dentro del proceso. El expediente especialista, número de juzgado, ya hay un proceso seguido con Juan sobre materia, obligación de dar suma de dinero, ¿cierto? En cambio, si esta es una medida cautelar fuera del proceso, voy a poner en los seguidos con... No, porque todavía no se exige nada. Ojo, este sería el primer escrito con el que yo siento el proceso cautelar y no hay proceso principal. Entonces ahí simplemente usted diría, damos esto y dice a ustedes. Vea, simplemente con estos datos, ¿no es cierto? Usted identifica si esta es una medida cautelar dentro o fuera de un proceso. Y todavía no hemos leído el cuerpo de la solicitud, solamente con el encabezado uno ve si esta es una solicitud dentro o fuera de un proceso. Entonces, si por ejemplo usted le escribe así en la práctica y después le dice solicito medida cautelar fuera del proceso, ¿está bien o está mal? Solicito medida cautelar fuera del proceso, ¿está bien o está mal? Acá está entendiendo que es dentro de un proceso, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es identificar. Fíjense un detalle. Una vez que comienza baladita, yo me doy cuenta que Juana es la demandante, porque ella dice en los seguidos con. En cambio, si fuese un escrito de Javier, Javier diría en los seguidos por. Vean, solamente cambiando esta palabrita, yo sé quién está presentando el escrito. Si es el demandante, él va a decir en los seguidos
con Juan o Pedro. En cambio, si es el demandado va a decir, tengo seguidos por Roberto, ¿sí? Porque él es el demandado. Muy bien. Entonces, esta parte del encabezado ustedes ya lo saben. Ahora sí nos vamos al petitorio. Por eso hemos alterado el orden de los incisos del 610. Porque primero, ¿cierto? En todo escrito, ya sea una demanda, ya sea una solicitud cautelar, lo primero que usted hace es pedirle al juez, ¿sí? O usted empieza por los fundamentos. ¿Por qué empieza usted? Lo primero, petitorio, ¿no es cierto? Ok. ¿Cómo voy a poner aquí, cómo voy a formar el petitorio de una solicitud cautelar? Justamente con lo que dice 610, incisos 2 y 3. A ver, vuelvo a leer estos dos incisos hacia arriba. Primero, señalar la forma de inciso 3, indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que deben caer las medidas y el monto de la protección. Ya. Entonces, ¿cómo voy a elaborar el petitorio? Colocando, vean, forma, monto. Bien, eso es lo que me dice el inciso, ¿no? Forma, monto, bien. ¿Correcto? Eso es lo que debe contener el petitorio. Ahora, ¿qué forma? ¿Qué forma voy a elegir de la medida cautelar? ¿Cuál es la forma que voy a elegir? Para eso, vamos a colocar aquí la forma que puede tener la medida cautelar de acuerdo al código procesal, ¿correcto? Entonces, hacemos una clasificación. Primero, medidas cautelares típicas, o nominales. Para saber yo qué forma voy a colocar aquí, tengo que saber la clasificación de las medidas cautelares. Primera clasificación, entonces, medidas cautelares típicas o nominales. La primera, la más conocida por todos, es medidas cautelares para futura ejecución forzada. Primera clasificación, ¿correcto? Medidas cautelares para futura ejecución forzada. Estas son las más conocidas. Estas son las más conocidas. ¿Qué quiere decir futura ejecución forzada? ¿Qué es ejecución forzada? ¿Qué es ejecución forzada para nuestro código? ¿Saben lo que es ejecución forzada para nuestro código? Dos cosas. Remate o adjudicación. Significa que en este primer grupo están las medidas cautelares que me van a permitir llegar a un futuro remate o a una futura adjudicación. ¿Sí? ¿Qué medidas me van a llevar a mí a un futuro remate? En primer lugar, dos embargos, ¿cierto? El embargo es la medida que me va a llevar a mí a un futuro remate o a una futura adjudicación. Ahora, ojo con esto. Los embargos usted los va a solicitar únicamente cuando se trata de pretensiones dinerarias. ¿Correcto? Si no hay una pretensión dineraria de por medio, no hay embargo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en primer lugar, embargo. Pero dentro de esta primera medida cautelar, tenemos 5 subespecies. Primera forma, que ustedes conozcan, 5. Sí.
pretensiones liberales, obligaciones de dar suma de dinero. Si no hay una obligación mineraria de por medio, no hay embargo. Imagínate, ¿por qué te voy a embargar yo a ti un bien? No me debes nada. Debes uno solo. Lo que pasa es lo que tú me debes. ¿Cierto? ¿Conoces alguna forma de embargo? ¿Conocemos alguna? No, por eso se cobra. Por eso se está cobrando. Por si acaso, vamos aclarando, ¿ah? No hay embargo en forma de secuestro. Es decir, o es embargo o es secuestro. ¿Correcto? Ya. Primera forma de embargo depósito. Embargo en forma de depósito. Luego tenemos inscripción. Ahorita solamente las vamos a mencionar, vamos a hacer un enfoque panorámico, luego vamos a ir entrando a cada una de estas formas. Embargo en forma de retención, intervención que puede ser a su vez de dos modalidades, ¿cierto? En información y en recaudación. Y finalmente, la última modalidad o forma de embargo, administración. Estas son todas las formas de embargo, ¿correcto? Depósito, inscripción, retención, intervención y administración. Intervención que puede ser en información o en recaudación. Esta es bastante usada, sobre todo en el clima. Muy bien. Secuestro es otra medida cautelar para futura ejecución constante. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia entre un embargo y un secuestro? Claro. En el secuestro hay despojo, ¿cierto? Se quito. En cambio, en el embargo hablamos solamente de una afectación jurídica. En el secuestro hablamos de una afectación física. En el embargo en forma de depósito, por ejemplo, no hay despojo, no hay desposesión de embargo, pero tú quedas con todos tus bienes. En cambio, si yo solicito un secuestro, ya vamos a ver sus modalidades, significa que yo te despojo de bienes, me lo llevo, lo extraigo y lo voy a colocar en un lugar de depósito. Secuestro, como decía aquí Evelyn, conservativo y judicial. ¿Correcto? Secuestro conservativo y judicial. Si estamos, aquí paréntesis, si estamos hablando de una obligación mineraria, por si acaso, y desde ya para que lo pongan en su mente, solamente secuestro conservativo. Si estamos hablando de obligación mineraria, para nada tiene que hacer usted con el secuestro judicial, eso ya lo vamos a ver después. Pero voy adelantando, si usted tiene una obligación mineraria, secuestro conservativo. Y ya vamos a ver en qué caso, ¿no? Tercera forma de medida para futura ejecución forzada, anotación de la demanda. Ya. Paréntesis nuevamente. La anotación de la demanda, por si acaso, era para que lo tomen en cuenta, la anotación está en la primera clasificación, medida para futura ejecución forzada, pero, lamentablemente la anotación de la demanda nunca lo va a llevar a una futura ejecución forzada. Entonces, ¿por qué está ahí? Hay un error de técnica,
realmente. Porque con una anotación de la demanda, usted jamás, yo oigo bien, nunca va a conseguir el remate de un bien, ni mucho menos la adjudicación de un bien. Entonces, está allí, dentro de la primera clasificación, debería estar aparte. Pero esta anotación de la demanda, como ya vamos a ver más adelante, jamás lo va a conducir al remate o a la adjudicación de un bien. Tiene otros fines, es muy útil, pero para otras cosas, ¿correcto? Entonces, si por ejemplo yo encuentro un bien inscrito de mi deudor y tengo una obligación dineraria, ¿cuál sería la más apropiada? Un bien inscrito, por ejemplo, un inmueble, una casa a nombre de mi deudor, ¿cuál se necesitaría? ¿Cuál? ¿Cuál? Claro, tengo una casa que está inscrita a nombre de mi deudor. Pido mi embargo en forma de inscripción. Ojo, si usted tiene la anotación de la demanda, va a inscribir la demanda, pero nunca va a lograr el remate de la casa. ¿A usted le interesa eso? ¿O usted quiere rematar? Finalmente, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Rematar o que solamente esté ahí inscrita la demanda de registro público? Yo me imagino que si usted está en una obligación dineraria, a usted le interesa rematar. Entonces, usted en este caso solicitaría el valor en forma de inscripción. ¿Ya? Muy bien, después vamos a ver con ejemplos, con casos. ¿Ya? Esto solamente lo estamos mencionando. Segunda clasificación. Terminaron entonces las medidas para futura ejecución forzada. Son solamente 3. Embargo, secuestro y anotación de la demanda, con la subclasificación. Segundo grupo, medidas morales, sobre todo, medidas temporales sobre todo. Hay una muy común, que todos los conocen o habrán escuchado en algún momento. ¿Cuál es? ¿No? Por ejemplo, la asignación anticipada de alimentos es una medida temporal sobre el fondo. ¿Correcto? Medida temporal sobre el fondo. Estas medidas tienen un efecto anticipatorias. Son medidas anticipatorias. ¿Qué van a anticipar? Ya lo vamos a ver. En cambio, las primeras, las medidas para futura ejecución forzada, no tienen ese efecto anticipatorio, sino tienen un efecto distinto. Son asegurativas, ¿cierto? Con eso yo aseguro mi pretensión. Con un embargo, ya les pagué la camioneta. Estoy asegurando mi pretensión dineraria, voy a cobrar al futuro. ¿Correcto? En cambio, si no embargo nada, puedo ganar en el proceso principal, obtener una sentencia muy favorable, pero a la larga, ¿voy a poder ejecutar o no esa sentencia? Si no embargué nada, si no secuestré ningún bien, ¿puedo cobrar o no? Muy bien. Medidas temporales sobre el fondo y cambio tienen un carácter anticipatorio. Tercera clasificación. Medidas innovativas. Medidas innovativas. Innovar significa cambiar. ¿Qué es lo que usted quiere cambiar? La situación actual. Eso es lo que yo quiero modificar. Y quiero retrotraer como si estuviera en una situación anterior. Por eso estas medidas tienen efecto retroactivo. ¿Sí? En los amparos, por ejemplo, en los amparos, en los procesos de amparo, cuando usted solicita una medida cautelar, esa es una innovativa.
en los procesos contenciosos administrativos. Usted solicita una medida innovativa. ¿Ya? Ya las vamos a entender. Y la última. Para que no diga prohibición de innovar. Prohibición de innovar. O medida de no innovar, se llamaban antes. Medida de no innovar, ahora le llaman prohibición de innovar. Esta tiene el efecto contrario a la innovativa. Si la innovativa significa cambiar, esta significa no cambiar nada. Prohibido alterar, prohibido cambiar. Esta tiene más bien el efecto congelado, como que congelo la imagen, así se queda, no se mueve nada. En cambio, la innovativa quiero alterar esta situación, porque esta situación me causa perjuicio. ¿Ya? Lo contrario. Muy bien. Entonces, ahí tienen ustedes todas las medidas cautelares típicas contempladas en el código. Y luego, como el código dice, yo no me puedo poner en todas las situaciones que se pueden presentar en la realidad, ¿qué hace? Para todo lo demás que no esté regulado, le da una medida atípica. Atípica. O vamos a hablar. Vamos a hablar. Pues hasta ya voy. Yo no vi nada que responder así que ya está ya se cerraba. Me correspondo con Emilio. De la medida aquí, ¿cierto? Como el código no se puede poner en todas las situaciones que se puede presentar en la realidad, ¿cierto? Regula pues unas cuantitas nada más que son las nominadas y dice, para todo lo demás, si a usted no le acomoda, no le satisface ninguna de estas, entonces usted se inventa una. Usted se vuelve creativo, ¿correcto? Esa es la medida cautelar atípica o denominada, llamada medida cautelar genérica. ¿La habían escuchado? Medida cautelar genérica. 629, que busca conocerla. Es una medida que no tiene norma. La medida cautelar genérica es una medida que usted va a inventar. Usted con su creativo, con su imaginación y con un poco de doctrina también, ¿cierto? Usted va a crear una medida cautelar, porque ninguna de estas se acomoda a su territorio. ¿Ya? Pero ya vamos a ver en qué casos, cómo,
vamos a presentar algunos modelos de medidas cautelares genéricas y las resoluciones que hayan concedido estas medidas cautelares genéricas. Como ustedes podrán imaginar, a los jueces no les gustan mucho las medidas cautelares genéricas, porque las ven como una cosa muy exótica, ¿no? Pero sí hay muchos casos en donde los jueces conceden esa medida cautelar. Muy bien, entonces, todo este es el panorama de las formas de la medida cautelar, la clasificación de la medida cautelar. Ahora, volvemos a la solicitud. ¿Ya? ¿Qué vamos a solicitar acá? Primero, ¿en cuál de estas medidas cautelares me voy a situar si mi pretensión es una obligación de dar suma de dinero? ¿En cuál de las 4 clasificaciones me voy a situar? ¿No es cierto? Eso es lo que yo tengo que mirar, porque esta es una pretensión dineral. Entonces, obligación de dar suma de dinero, tengo que elegir alguna de las medidas cautelares para futura ejecución forzada. Ya dijimos, la dotación de la demanda está allí, pero no le va a llevar a la demanda. Eso descartado. Entonces, secuestro con agente conservativo para obligaciones dinerales. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a elegir la medida adecuada? Va a depender de qué. ¿De qué va a depender ahí, Carlos? De los bienes, ¿cierto? Porque previamente usted hace una búsqueda de los bienes que pueda tener el deudor, para registro de propiedad inmueble, a registro de identidad, ¿cierto? Bueno, eso es lo que usualmente se hace, verificar el domicilio, para saber si realmente habita allí, de repente es una casa abandonada, puede haber puesto un domicilio falso. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a suponer, detecto que tiene un vehículo inscrito a su nombre, ¿qué medida podría elegir? A ver, vamos a poner unos cuantos bienes por acá, ¿ya? Tiene un vehículo, una camioneta, ¿no es cierto? 4x4, Hyundai Santa Fe, bonita, delante, ¿no? Muy bien. Segundo, tiene un inmueble inscrito. Tercero, es propietario de acciones en una compañía, es accionista de una sociedad anónima. De suerte, vean. Excelente, imaginemos. Bueno, ya. Entonces, ya hemos verificado bienes muebles, probablemente su domicilio, ¿correcto? Intuyo que esta persona puede tener dinero en cuentas bancarias, ¿no es cierto? En cuentas de los bancos. Es una persona que mueve dinero, entonces debe tener cuentas. Ahora elegimos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué le voy a pedir acá? Señor, solicito medida cautelar, muy bien, ¿cuál? Embargo, medida para futura ejecución forzada. Muy bien, ¿cuál? Embargo, en forma de ¿qué fósico? Hay algo más agresivo, vean, con el entonces usted no le quita la camioneta, ¿ya? La camioneta se queda con él, solamente hace un acta y dice que es embargado. Tampoco lo inscribe en el registro público, porque en el registro público no aparece nada. ¿Ya? O sacar, va de forma de depósito, claro, lo puede solicitar, pero no es pues muy eficaz. Ya.
Ya, a ver. Secuestro conservativo. Acá la señorita, ¿cuál es su nombre? Cindy, es un poco más osada, ¿no es cierto? Ella dice que yo voy a despojarlo de la camioneta. ¿Eso está bien? Secuestro, más secuestro, conservativo, ¿no es cierto? Sobre la camioneta. Entonces, no decimos en baja, decimos, señor petitorio, secuestro, conservativo. Suponiendo que el monto de la deuda, ¿correcto? El monto de la deuda es $750,000. ¿Hasta por cuánto puedo solicitar unas medidas cautelares que me cubran el monto del capital, pero que además pueda cubrir mis intereses, gastos, costos, ¿no es cierto? A ver, más o menos, piensan, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto podría ser? ¿900? $1,000? ¿Ya? Okay. $2 millones, 5, ya sea. Porque no es proporcional con la deuda, ¿no es cierto? No es proporcional. Si yo le digo, yo quiero $10 millones, no es proporcional. O porque eso vamos a recordarlo, porque después vamos a ver que es otro requisito. ¿Ok? Entonces, en este caso, de repente, yo podría pedirle al juez $900,000 en total, y esos 900 los puedo ir repartiendo, ¿sí? Para poder aceptar, yo quiero todos estos bienes. Depende, ¿no? De repente voy al registro público y veo que el inmueble está súper hipotecado hasta por $700,000, ya para qué lo voy a pagar, ¿no es cierto? Ok, entonces, dependiendo de la información que usted obtenga. Primera forma, secuestro conservativo, monto, no, pues sobre la camioneta, 900,000 no vamos a la camioneta. Tú tienes el monto total, ¿no es cierto? Que hemos dicho 900. Ahora, ojo, usted tiene 900, pero el juez le puede bajar, ojo, el juez dice no, 8. 900 no, usted tiene que decir un poquito más, ¿no? Un poquito más. Entonces el juez dice no, 900 no, 800. Bueno, 800, está bien. Esos 800,000, vean, usted o lo reparte o de repente dice, no, bonito a mi muerte. Usted dice, lo que quiero que quede claro es que en una solicitud cautelar usted puede combinar, puede hacer varias formas, ¿no es cierto?, de medida cautelar. Señor, quiero un embargo en forma de instrucción, quiero un secuestro conservativo, quiero un embargo en forma de retención, quiero una intervención en recaudación, ¿correcto? En una misma solicitud. No tiene que presentar 5 o 6 solicitudes. En una misma, usted puede colocar varias formas de medida cautelar. O de repente usted dice, no, solamente me interesa esto. O solamente me interesa el dinero, las cuentas bancarias. O usted dice. Entonces, para ir completando aquí, sobre el vehículo, secuestro conservativo, ¿cuánto puede estar esta camioneta? ¿40? ¿1? ¿Más o menos? Ya. ¿Cuál es el bien? Estamos hablando de un vehículo, usted lo tiene que identificar, ¿no es cierto? Camioneta, 4x4, marca, modelo, placa, color, número de vehículo, de repente sí. Tiene que sacar el certificado de gravamen, ¿no es cierto? Certificado de gravamen de los registros públicos, registro de propiedad vehicular, para que tenga toda la información. Ahí le va a decir si ese vehículo tiene algún otro gravamen, de repente por ahí tiene otras cargas, no le conviene, se tiene que ver. Muy bien. Luego, suponiendo que queremos también afectar ese inmueble, dijimos, ¿cuál elegiríamos? En base a forma de inscripción, monto, usted dice, ¿cierto?
Es un inmueble en, vamos a ver, en Casuarina. Casuarina, ¿correcto? Un inmueble en Casuarina, un inmueble que tiene pues cerca de 1.500 metros cuadrados, debe estar más de 1 millón de euros. Fácilmente, ¿no? Muy bien. Podríamos descargar este inmueble, podríamos, te animarías a pagar, primero sacas la ficha registral, ¿cierto? Claro. Lo encuentras a nombre de tu deudor, sí. Ya con eso nada más cobrar, ¿sí? Embargo en forma de inscripción, monto, ¿no es cierto? Monto, le pondríamos pues $700.000, ¿cierto? Al inmueble, $700.000. Bien, tengo que describir. ¿Y cómo voy a describirlo? Saco la partida registral. Inmueblecito en Calvarte, ¿cierto? La ocupación, de acuerdo a la partida registral, inscrito en la partida electrónica número de registro de propiedad inmueble de Lima. ¿Ya? Ya estoy solicitando, vean, segunda medida cautelar. Acciones. Él es accionista. Ojo. El deudor suyo no es la compañía, no es la empresa, ¿correcto? El deudor suyo es la persona natural. Javier. Si fuese la empresa, usted puede pagar los bienes de la empresa. Pero como el deudor no es la empresa, es Javier, usted puede pagar sus acciones, sí o no. Él es titular, están a nombre de él. ¿Las podemos pagar? Sí. ¿Qué son las acciones? Bienes muebles. ¿De qué modo pueden pagar estos bienes muebles? ¿Cuál elegimos? Retención, depósito, muy bien. Embargo en forma de depósito sobre las acciones. Podríamos pedir inscripción también, porque estas acciones están inscritas en el libro de matrícula de acciones. Entonces, allí se haría la inscripción de la carga, de la medida cautelar. Usted puede elegir depósito o inscripción, cuando son acciones. Porque estos son bienes muebles y que además están inscritos en un registro privado, no público. Es el registro de matrícula de acciones. Bienes muebles, presumimos que en esa casa de Casuarina pues debe haber unos bienes muebles bonitos, valiosos, de repente pinturas valiosas. Podemos pedir, ¿qué medida cautelar aquí? Depósito. Ok, es factible, pero con el depósito usted no va a sacar ni un bien mueble de la casa. Se van a quedar allí. No sería la correcta, ¿por qué? Porque esta intervención es solamente para empresas, ¿correcto? No es para personas naturales. Administración también es para empresas. Entonces tampoco. Secuestro conservativo también. Podría ser un depósito o podría ser un secuestro conservativo. Este es más agresivo, secuestro conservativo, porque hay desposesión, en la otra no. Pero es factible también, porque se trata de bienes muebles. Ya van viendo ustedes cómo van armando este petitorio, forma, monto, bien, ¿correcto? Ustedes mismos lo están diciendo. Dinero. Dinero que está en poder de terceros. Ojo. Ese es retención. Sí. Y el dinero depositado en cuenta bancaria es dinero de Javier, pero Javier no lo tiene el banco. ¿Sí? Ahí, cuando el bien no está en posesión del deudor,
sino en posesión de un tercero, como vamos a ver más adelante, ahí lo que cabe perfectamente es la retención. Y este es el encargo favorito de la SUNAT. Y ahí ni siquiera tiene usted que ir a hacer el EPAR, y despeinarse, y hacer los zapatos, ¿no? ¿No es cierto? Porque solamente se cumpla el oficio y automáticamente los bancos congelan la cuenta. En cambio, si usted pide un secuestro conservativo, a ese pagado, ¿no es cierto? Ahí sí usted va a tener que ir, pero no solito, con policía, con matones, por su bajespalda, va a tener que ir por su... La trinchera norte. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Son de pago en el depósito, porque usted también va a tener que ir personalmente, sin embargo, en forma de depósito. La inscripción no, también es así light, ¿no? Registro público, se ofician los registros, ya está. ¿Sí? Intervención y administración, ni qué decir. Ustedes vieron el caso Panamericana Televisión, ¿no? Hace un poco de años ya, el caso de Genaro con Schultz, cuando sacaron a la administración de Schultz y entró la de Genaro, administración. ¿Cómo era eso? Observación. Ahí pues es mucho más agresivo la institución. Entonces, no van a esperar que ustedes sentaditos en su oficina van a ejecutar la medida cautelar. Ahora ustedes dirán, no le voy a encasillar a los practicantes. Ya, pues ustedes van a empezar siendo practicantes. ¿A quién les creen que van a enviar? Los estudios abogados, a la vieja. Anda a hacer el paro de forma de depósito, anda a hacer el secuestro conservativo. Ya sabe usted a dónde le están mandando, ¿no? Ya no vaya yo solo, pues. Todos pagamos derecho existe, ¿no? ¿Ya? Muy bien, más o menos para que usted se vaya a orientar, vaya viendo cómo es el panorama. Ok, luego de que hemos armado este petitorio, ahora sí, ¿qué hacemos? Ya le hemos pedido todas las medidas cautelares, ¿no es cierto? Forma, monto, bienes para cada una de ellas. Ahora, ya pedí, ¿sí? Una vez, ¿no es cierto? Una vez, claro. Muy bien, entonces, podemos ir orando, ¿no es cierto? Muy bien. Pero vean, recién estamos empezando, recién estamos empezando con la solicitud, todavía no hay nada. Recién estamos empezando, ya. Segundo, los fundamentos. Por eso dijimos, vamos a alterar un poquito el orden de 610 de preñados, ¿cierto? Claro. Primero colocamos los incisos 2 y 3, que es el petitorio, para armar el petitorio, y luego, ahora sí voy a fundamentar, ¿cierto? Fundamentos, ¿sí? Entonces, ahí estoy en el 610, inciso 1, ¿correcto? 610, inciso 1 me dice fundamentos de la solicitud cautelar. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Tienen sus propios fundamentos la solicitud cautelar? ¿O son iguales que los fundamentos de hecho de la demanda? No, tiene sus fundamentos especiales, ¿no es cierto? ¿Dónde están esos fundamentos? ¿Dónde encuentro la fundamentación? En el 611, ¿verdad? En el 611, ahora está bien. Contenido de la decisión cautelar. El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva,
dictará medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante aprecie: 1. La verosimilitud del derecho invocado. Muy bien, ahí lo que va a salir. Verosimilitud del derecho, ¿no es cierto? Eso es lo primerito. Y tengo que poner esto en mi solicitud, tengo que decir verosimilitud del derecho, sí, sí. Primer fundamento, y lo que pone en negrita, subrayado, ¿no es cierto? Verosimilitud del derecho, o apariencia del derecho, ¿ok? O comus boni juris, que también ponen así, ¿no es cierto? Comus boni juris. No debes haber visto esto, Diana, porque estás en un juzgado comercial. Y ahí tienen que, de todas maneras, ser medidas cautelares. Entonces, primer fundamento de la solicitud cautelar, verosimilitud o apariencia del derecho. Eso es lo que usted le tiene que decir al juez. El juez va a revisar. ¿Sí? ¿Hay verosimilitud del derecho? ¿Por qué existe la verosimilitud del derecho? ¿Qué es la verosimilitud? Sí, que sea un caso apariencia de verdad. Ya. ¿Cómo podría tener apariencia de verdadero? En este caso, esta obligación de dar suma de dinero. Miren, le hemos pedido al juez varias medidas cautelares, ¿no? ¿Y cuál es el derecho que a usted le asiste para pedir todas estas medidas cautelares? Todos esos embargos, secuestros conservativos. ¿Cuál es el derecho que a usted le asiste? ¿Cuál? ¿De dónde nace ese derecho suyo? Claro, muy bien. Por ejemplo, yo digo que le pedí al juez sobre $500, había que medidas cautelares. Ya. Y yo dije, hay una deuda de 750.000. ¿Dónde está esa deuda? ¿Dónde está plasmada esa deuda? Entonces, vean, la apariencia o verosimilitud del derecho es justamente el título, ¿no es cierto?, con el que usted está reclamando una obligación. Eso es apariencia del derecho. Verosimilitud o apariencia. Ahora, ojo, no hablamos de grado de certeza. Yo no tengo que acreditar el 100% de certeza. No, es solamente en un grado intermedio. Aparentemente, a este señor le asiste el derecho de cobrar. ¿Y por qué? Porque él está contando, por ejemplo, vamos a suponer una letra de cambio, ¿ya? Una letra de cambio debidamente procesada por falta de pago, vendida y procesada. Porque de repente hay contratos, porque de repente hay facturas sin pago, porque de repente se trata de un pagaré, porque de repente se trata de un conocimiento de embarque, ¿no es cierto? Ok, entonces vean, ¿cuál es el título que a usted le justifica para solicitar esta medida cautelar? ¿De dónde nace su derecho? Eso es lo que usted le tiene que explicar aquí, cuando le dice verosimilitud o apariencia del derecho. Por ejemplo, en los procesos de alimentos, ¿cuál sería la verosimilitud del derecho? Si yo le pido al juez asignación anticipada, pensión, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, 3.000 soles mensuales para el niño. ¿Dónde está la verosimilitud del derecho para el juez? En la partida de nacimiento. Correcto. Entonces, usted tiene que explicarle aquí al juez de dónde nace su derecho para solicitar la medida cautelar. Pero ahora, vean, ese grado de apariencia puede estar 100% seguro. Porque ¿qué pasa si esa partida de nacimiento ha sido falsificada?
o esos documentos con los que yo quiero probar la obligación han sido fraguados, adulterados. Eso lo sabe el juez al momento en que concede la medida cautelar. ¿Lo sabe? No lo sabe. Porque como hemos explicado anteriormente, ¿cómo resuelve el juez? ¿Escuchando en otra parte? No. Solamente con la solicitud y los medios probatorios que apuntan, ¿no es cierto? Entonces, el juez no puede decir, no concedo porque no estoy 100% seguro, porque de repente esa letra es falsa, no la concedo porque no estoy 100% seguro. El juez tiene que arriesgarse, conceder la medida cautelar. ¿Por qué? Porque estamos en un grado de apariencia. Él no me puede exigir certeza al 100%. La apariencia es grado intermedio. Entonces, el grado más bajo es la simple posibilidad de que algo exista. Es posible que exista agua en la luna. Eso no es lo que queremos aquí. Lo que nosotros queremos es verosimilitud, ¿no es cierto? Apariencia de que es real el derecho que yo estoy invocando, o apariencia. Un grado superior es ya la probabilidad indubitable de lo que yo estoy afirmando. Y finalmente el grado máximo es la certeza. Probabilidad el juez lo alcanza, por ejemplo, cuando actúan los medios probatorios en el proceso principal. Ya el juez está casi convencido, ¿no es cierto? Ya vinieron los testigos, ya declararon las partes, ya realizó todos los documentos. Aquí ya estamos hablando de probabilidad. Y certeza es la que va a alcanzar el juez en la sentencia, finalmente, para bien o para mal, pero aquí el juez ya está 100% convencido de algo. Nosotros en la medida cautelar nos quedamos solamente aquí, en la mitad. Y el juez no nos puede exigir más. ¿Correcto? Usted lo que le tiene que acreditar, persuadirlo al juez de que lo que usted está afirmando, el derecho que usted está reclamando, es aparentemente cierto. Aparentemente cierto. Primer fundamento de su solicitud cautelar. ¿Ya? Entonces aquí tendré que decir, por ejemplo, ¿no? Primer fundamento, el demandado, el imputado se aceptó una letra de cambio, suscribió el pagaré, por ejemplo, ¿sí? Y esa letra de cambio o ese pagaré ya venció el día, qué sé yo, el día 20 de agosto, y ha sido procesado por falta de pago el día 28 de agosto. En consecuencia, esta es una obligación exigible. Segundo fundamento, ahí dentro de la verosimilitud, de repente lo ha requerido con cartas notariales, es requerido con cartas parte de la verosimilitud. Si no lo ha hecho, no hay problema, no es obligatorio cursar cartas notariales. Muy bien, eso sería verosimilitud del derecho. Cuando revisemos modelos de solicitudes cautelares que ya he colgado en la intranet, ustedes van a ver cómo es que redactamos la parte de la verosimilitud del derecho. ¿Podemos borrar eso? Sí. Muy bien. Segundo fundamento. Segundo, la necesidad de revisión de una decisión preventiva por constituir en peligro la demora del proceso. Muy bien, Javier. Peligro en la demora. También en negrita, resaltado, con subrayadito, letra cursiva grande, como usted quiera, pero que llame la atención al juez. ¿Correcto? Que usted está cumpliendo el segundo requisito. Vean, lo que el juez va a analizar, no se olvide. ¿Qué cosa es? Los requisitos. Entonces, lo primero que el juez va a hacer es verosimilitud. ¿Dónde está el otro requisito? Peligro en la demora. ¿Ok? Este peligro en la demora, llamada también, tiene su nombre en latín, ¿no es cierto? Es